Las enzimas la atraparon, pero la cosa no se quedó ahí. A pesar de crecer rodeada de artistas, nuestra invitada de hoy estudió biología y hoy se dedica a comunicar física. ¿Qué? Quizá te ha pasado. Tu curiosidad es tal que te interesan tantas cosas y quieres aprender de muchísimos temas, por lo que escoger una sola área de especialización puede parecer una misión imposible. Pero siempre hay una forma. En este episodio hablamos con la bióloga y máster en comunicación científica mexicana, Sofía Flores Fuentes. Sofía nos cuenta cómo, a pesar de tener un camino no tan lineal, que con cada episodio nos damos cuenta que es más común de lo que pensábamos, todas sus experiencias le fueron dando los elementos y habilidades que la llevaron a donde está hoy, aprendiendo cosas nuevas constantemente y trabajando por difundir y hacer el conocimiento científico más accesible e inclusivo. ¿Biología de bata, de botas o de corbata? Acompáñanos a conocer la historia de Sofía, a aprender de las lecciones que nos dejan nuestros pasatiempos, de cómo tú decides tu camino en cualquier momento de la vida y muchísimos datos curiosos que, como a nosotras, te van a volar la cabeza. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana. tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenida, Sofía. Qué emoción tenerte aquí en Epistemas. Por fin, el año pasado, pues conocimos a dos de las tres voces de historias cienciacionales y dejamos en pendiente que teníamos que escucharte a ti todavía. Y estamos muy felices de poder por fin tener esta plática. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Sofía Flores? Bueno, creo que esa pregunta la puedo contestar desde muchas aristas, entonces voy a decidirme por la parte académica, la de la formación profesional. Soy bióloga egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias. Posteriormente me fui a hacer una maestría en comunicación de la ciencia a la Universidad de Sheffield en Inglaterra y una vez terminada allí la maestría regresé a México para trabajar. He pasado por trabajos en el gobierno, en la parte gubernamental. He estado también como independiente y actualmente trabajo en la unidad de comunicación del Instituto de Física de la universidad por la que me gradué, de la UNAM. Entonces, pues si eso responde un poco quién es Sofía, pues eso, es una bióloga que ahora se dedica a comunicar física. Wow, tenemos mucho que recorrer ahí, entonces, ¿cómo llegamos a la física? Pero antesito de eso, nos gusta también conocer a nuestras invitadas de una forma un poco más personal, como quiénes son más allá de la ciencia, más allá de sus intereses en STEM. ¿Qué otras cosas disfrutas? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Tienes algún pasatiempo? Claro que sí. Pues a mí en mi biografía de Twitter se lee que me gustan los Beatles y de hecho esa es la razón por la que me fui a Inglaterra, porque desde niña mi papá me inculcó este amor por la música británica, pop y rock, y el escuchar esa música pues me hacía meterme más en la cultura y decidir que yo allí quería irme. Entonces a los Beatles es que les debo mi amor a la música y el haberme ido a la maestría para allá. También en la biografía dice que siempre cargo con un libro y eso también es verdad porque me encanta leer. La cosa es que no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero cada que tengo tiempo me pongo a leer y también tengo un reto que es que siempre antes de dormir leer al menos 10 páginas. A veces también no lo logro, pero bueno, es un reto personal que me pongo. Y muy curioso porque cuando son vacaciones siempre logro sacar muchísimos libros que tenía atorados. Entonces, el problema es más bien de tiempo, no de amor por la lectura. Y también otra cosa que me gusta mucho hacer es correr, mantenerme saludable. Llegó un punto de la vida que empecé a correr para entrenar para maratones, eh, pero bueno, me lastimé, tuve allí una lesión que me imposibilitó y entonces lo que decidí más bien es que ahora iba a correr por salud física y mantenerme saludable hasta que llegó la pandemia y pues tuve que dejar de correr un buen tiempo y vino entonces una depresión y me di cuenta que en realidad sí, uno corre por mantenerse saludable físicamente, pero también mentalmente. Entonces, ahora, ya una vez que la pandemia ha un poco cedido, decido que corro por salud mental y la salud física es más bien
un acompañamiento obvio, porque claramente hace uno ejercicio con el cuerpo, pero pues eso, como que he transitado por esas partes a través del correr. Y correr me ha enseñado muchas cosas que se vuelven, pueden sonar banales para algunos, pero que para mí son muy profundas. Y es justamente eso, ¿no? Como encontrar esos espacios con una misma y hacer las cosas a pesar de que no nos gusten, es decir, ser disciplinadas porque sabes que hay un bien mucho más grande. Es también encontrar espacios de convivencia, porque justo pues hay espacios en los que a veces puedo correr acompañada, ya sea de amigos o de mi novio. Y también es este espacio de también de tenerse paciencia, ¿no? Y que hay veces que una se levanta y dice, no, hoy no quiero ir a correr y decides no ir a correr. Entonces, pues eso, como que el correr me ha enseñado muchísimas cosas que creo que de otra manera te tardas más en llegar a ellas o de plano nunca llegas. Entonces, podría resumir a Sofía en esas tres cualidades. Y bueno, me podría seguir con más cosas, pero creo que me voy a quedar con esas tres. La verdad es que me da mucha curiosidad cómo tanto el amor a la música, la lectura y pues toda esta parte que nos explicabas con el correr, me agrada tanto cómo lo explicas y creo que uno, por ejemplo, con lo de correr no se imagina, pues alguien dirá, pues solo correr, ¿no? ¿Qué tanto realmente podrás aprender de? Y solo remarca la importancia de realmente la actividad física para la salud mental al mismo tiempo que para la salud física. Entonces, realmente gracias por ese ejemplo. Creo que personalmente a mí, bueno, a Katy y a la Rana tal vez no les cuesta tanto el ejercicio, pero a mí personalmente sí. Y creo que verlo desde ese punto de vista hace que a uno tal vez se sienta más motivado a hacerlo, ¿no? Entonces, Que como sí todo... cuesta. Sí, sí, sí. Sí, pero Sí, mi camino fue similar al de Sofía. Fue así fue de cuando me di cuenta que era más por salud mental que por llegar a un objetivo físico, como que la disciplina lo acompañó un poquito más fácil. Me gustó, justo me identifiqué mucho con lo que decías, también como todo lo que aprendemos a nivel personal a través de un pasatiempo, que también se traduce en lo profesional y otras áreas de la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, porque algo que me ha sucedido que no sé si a ustedes, bueno, que a Diane nos dice que no tanto porque no hay tanto amor al deporte, pero no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que cuando justamente retomo esta dinámica del ejercicio, todo lo demás en la vida se acomoda, entonces como que empiezas a comer mejor y entonces como estás cansada por haber hecho ejercicio, duermes mejor y entonces todos tus horarios se te acomodan, pero también tu estado de ánimo estás como que logras alcanzar un espacio en el que tus emociones tienen este como buffer de amortiguamiento en el que tal vez no reaccionas de manera tan intempestiva, sino como que te lo tomas todo más relajado y meditas tal vez un poco más y estás más concentrada. O sea, en general muchas cosas se acomodan solamente por hacer una actividad física y que ni siquiera tiene que ser extenuante, ¿no? Por ejemplo, una de mis mejores amigas el año pasado empezó a hacer yoga y me decía que justo el darse ese espacio para ella, para respirar, para pensar, pero bueno, no juzgar esos pensamientos, sino ser consciente de esos pensamientos y el darse esa disciplina de voy a ir a dedicarle tiempo a mi cuerpo tantas horas a la semana, pues también hizo que se le acomodaran un montón de cosas. Y te digo, no tiene que ser extenuante. Entonces, en realidad, creo que es un privilegio del siglo XXI tener esos espacios, porque también no es verdad que todos pueden hacerlo, pero no tiene por qué ser extenuante. Y bueno, entre todo esto, con todos estos pasatiempos que nos compartes y este gusto, por ejemplo, nos contaba ya un poco que tu papá te inculcó desde niña el gusto por la música, en especial, por ejemplo, los Beatles y este tipo de música y región del mundo. ¿Y en algún momento pensaste estudiar música o fue eso algo? A ver, tal vez la pregunta es, ¿cómo llegaste a la biología y todo lo que pasó antes de llegar a la biología, considerando que ya nos contaste que la música fue importante en tu vida desde niña? Esa es una muy buena pregunta porque hay una anécdota muy simpática, es que cuando yo era niña, que tendría que unos 8 años, en la escuela en la que yo iba les pareció una actividad divertida grabarnos a todos y preguntarnos qué queríamos ser de grandes. Y entonces ese video, por supuesto, se guardó, se almacenó y se liberó hasta hace apenas un par de años. Y fue muy simpático vernos a todos en chiquitos respondiendo que queríamos ser de grandes y claramente saber que algunos sí lo consiguieron y otros por supuesto que estábamos muy alejados. Y la respuesta que yo di era que quería ser maestra de música, lo cual no tenía nada que ver porque era el momento en el que mi mamá me estaba metiendo a clases de piano y claramente, o sea, yo estaba empezando eso
pero ahora que lo veo en retrospectiva no duré ni un año en mis clases de piano porque no me gustaron nada. Entonces, yo siempre he sido más como de deportes y de actividades al aire libre y esta cosa del rigor de estar dentro, concentrada en el piano, tal, para mí no funcionaba. Y de hecho, ahora que lo pienso, creo que tiene que ver con que cuando estaba estudiando la carrera, yo quería estar en un laboratorio, yo quería trabajar cuestiones de neurobiología y justamente en mis primeros años de la carrera, pues un poco para ir entendiendo cómo era la dinámica de un laboratorio, pedí entrar literalmente como ayudante, o sea, de literalmente limpiar los vasos de precipitado para estar viendo cómo era un laboratorio, ¿no? Y eso me dio una visión muy buena porque justamente me hizo darme cuenta de que no me gustaba estar en un laboratorio. Y como el estar, les digo, en este rigor de estar concentrada revisando algo muy específico, no puedo, como tengo que estar haciendo muchas cosas y moviéndome de un lado a otro y no me puedo quedar quieta. Entonces creo que tiene mucho que ver la música con el que yo no sepa estar en un laboratorio. Pero bueno, la pregunta que me hicieron, que es sobre cómo llego a la biología, también es muy simpática porque mi familia nuclear, todos son artistas, mis padres los dos son diseñadores gráficos y bueno, aunque yo soy mayor que mi hermana es arquitecta, mi cuñado es diseñador gráfico también, entonces en realidad toda mi familia es de artistas y justamente cuando yo tengo la oportunidad de estudiar el primero de bachillerato, que en realidad lo estudié en España, que en España es el cuarto de eso, de alguna manera te empiezan a llevar hacia dónde quieres estudiar para la posteridad. Y yo ese año fue muy simpático porque mi especialidad la metí en biología, pero fue justamente cuando yo, como parte del currículum, llevaba historia de Europa. Y para mí fue revelador muchísimos temas, ¿no? Porque aprendí de muchas cuestiones históricas que en México no hubiera aprendido. Y además la maestra que tuve era muy apasionada de la física, perdón, de la historia y le gustaba mucho la temática contextual de los eventos y explicar justamente eso, ¿no? Como qué era el entorno, lo que hacía que sucedieran los eventos. Y esa visión que ella tenía tan de entender las situaciones y los contextos fue lo que me hizo decir, yo quiero estudiar historia, yo me voy a dedicar a las humanidades. Cuando vuelvo a México ya es cuando me toca entonces escoger ya mi carrera, pero antes de eso llevas un semestre, llevas un año antes de la universidad ya para encaminarte, encarrilarte ya definitivamente a lo que será tu carrera profesional. Y entré justamente al área donde van las personas que llevan historia, que es el área de las humanidades, y me di cuenta que no, que para nada, no era para nada para mí. Y fue muy frustrante porque, pues les digo, ya es un año antes de escoger la carrera, no era posible que yo estuviera a esas alturas dándome cuenta de que no era lo mío. Y entonces la persona de la orientación vocacional me preguntó, bueno, yo te tengo que poner en algún lado, ¿dónde te pongo? Y le dije, no sé, tal vez méteme en el área biológica, porque yo tenía el antecedente de haber llevado ya esa especialidad un poco en España. Y me metió a la especialidad de biología de las áreas, no, ahora no recuerdo cómo se llaman, pero es la biológica, química, médica. Me metió a esa área y justamente estaban llevando enzimas y para mí aprender de las enzimas fue maravilloso, fue así iluminador entender cómo funcionan estas proteínas que catalizan y que son tan versátiles. Y entonces dije, no sé qué voy a estudiar, pero yo me tengo que dedicar a algo que tenga que ver con las células y las moléculas y tal. Y ya estando allí fue cuando, bueno, decidí entrar a biología y para mi gran sorpresa, el primer semestre de la carrera de biología tenía una materia que era historia de la biología. Por supuesto, entrar a la carrera para mí fue muy diferente a lo que yo tenía de antes de conocimiento, así que siempre fui una nerd de 9 y 10 y cuando entro a la carrera, puros 8, ¿no? De que me estaba yo adaptando a un sistema novedoso, pero en la única materia en la que saqué 10 fue en historia de la biología. Entonces, pues sí, llego a la biología y pues, por mucho como por azares del destino, me encanta mi carrera, la volvería a estudiar un millón de veces, pero no puedo negar que ahí está ese antecedente de las humanidades. Y como les digo, ya durante la carrera me metí a distintos laboratorios a probar un poco de suerte, a darme cuenta cómo eran las dinámicas y de verdad que yo no encontraba mi lugar, no sé estar en un laboratorio. Cuando me llega la oportunidad de ahora sí, ya como bióloga, decidir a qué área me voy a dedicar,
pues para mí es muy fácil, me voy a historia y ahí es donde me doy cuenta de que a mí lo que me gusta es eso, ¿no? La historia, la evolución, cuestiones más teóricas. Y ya terminando la carrera es cuando me doy cuenta de que no solamente se queda ahí, sino que lo que yo quiero es comunicar esa ciencia de la que yo me entero, ¿no? Y darle esta situación contextual de lo que yo había aprendido con mi maestra de historia y no dejar de lado, pues, conceptos como más duros, como que justo, ¿no? Lo que tiene que ver con enzimas, moléculas, etcétera. Entonces, creo que es un camino que ha sido un poco accidentado, y sin embargo, no puedo dejar de lado que todos estos elementos han servido de algo para llevarme a donde estoy el día de hoy, ¿no? Incluso aunque ya no ejerzo como bióloga, sino ahora en una ciencia muy diferente, pero bueno, creo que eso podría ser lo que me ha llevado hasta donde estoy. No, no me imaginé que fuéramos a toparnos con tantas áreas diferentes que te interesaran antes de llegar a la biología, que tu encuentro con la biología fuera en el momento en el que fue. Entonces pasaste de querer ser maestra de música cuando eras más pequeña a interesarte por el área de humanidades y luego a darte cuenta que por ahí no era el camino. Me encanta que hayas tenido la oportunidad de darte cuenta antes de empezar la carrera. Solo me queda la duda, ¿en el colegio nunca te llamó la atención nada relacionado con las ciencias, la biología o algo por el estilo? Dijiste que en España habías tenido un primer acercamiento con la parte biológica, ¿no? Pero cuando eras más chiquita, ¿solo nunca tuviste ese acercamiento o esta espinita de biología? Sí, bueno, está la anécdota que mi mamá siempre cuenta, que es que cuando yo era niña y salía a jugar al parque, salía a jugar con lombrices y con caracoles, y que siempre regresaba con algún bote lleno de tortugas y caracoles. Perdón, de lombrices y caracoles. Entonces siempre está esa anécdota de que mi mamá se asqueaba de ver cómo yo llegaba y se los enseñaba y que yo no tenía ninguna dificultad. Pero bueno, siempre está, supongo que esa historia romántica que cuentan los papás. En realidad creo que a mí lo que me sucedió es que tuve la gran fortuna de que, por un lado, tuve una educación que siempre me fomentó un pensamiento crítico. Entonces, a pesar de que a mí me enseñaron de todo, o sea, español, matemáticas, historia y ciencias naturales, etcétera, la aproximación que siempre tuve fue muy crítica y muy analítica. Entonces, creo que al final de cuentas más bien fue como eso que digo, ¿no? La aproximación, el acercamiento que tuve a los conceptos fue lo que me llevó más bien a la ciencia y no tanto una temática en especial. Y el otro factor que también fue muy determinante fueron mis papás. A pesar de que ellos y mi hermana terminan o pertenecen a las áreas de las humanidades y concretamente de las artes, también ellos tienen un planteamiento y una aproximación no solamente a sus áreas, sino incluso a la vida misma, también muy analítica. Y entonces mis experiencias, o sea, si ahora lo veo en retrospectiva y a veces lo veo, por ejemplo, con las sobrinas, con los niños más chiquitos, de ver cómo a ellos los educan y entonces hacer un análisis conmigo mismo de cómo fui educada yo, pues mis papás nunca, por ejemplo, me detuvieron a preguntar y tampoco era como que me incentivaran a preguntar, pero nunca me cooptaron ni nunca me limitaron esa cuestión de siempre estar preguntando, ¿no? Y más que motivarme a seguir preguntando, lo que ellos hacían es que me daban respuestas de manera que yo pudiera aproximarme a ellas por mí misma. Entonces, no sé, un ejemplo que se me ocurre ahorita es que cuando mi hermana nace, yo le pregunto a mi mamá de dónde vienen los niños, que creo que es una pregunta que todos los que tenemos hermanos hacemos. Y tengo el recuerdo del libro que me compraron en el que explican perfectamente cómo se forman los bebés y que el libro incluso explicaba sobre las relaciones sexuales y hablaba sobre la menstruación y tal. Y yo era una niña de 2, 3 años, ¿no? Claro, no sabía leer y lo único que veía eran los dibujos. Pero ese libro pues fue creciendo conmigo y significaba cosas diferentes conforme yo iba creciendo. Entonces, sin duda creo que los que llegamos a ciencias, no sé ustedes sus propias experiencias, pero creo que hay mucho no solamente de los temas que son los que nos interesan, sino son la manera en cómo somos educados y la manera en cómo nos aproximamos junto con las personas que nos forman, que nos acompañan durante nuestros primeros años de vida, a hacernos preguntas, a llegar a esos temas o a esas respuestas, ¿no? Entonces, en mi caso, ya para cerrar la respuesta, no fue tanto la temática, ¿no? Sino fue más bien la manera en cómo fui yo horneada,
lo que me llevó eventualmente a llegar a la biología y ahora donde estoy también. Y antes de entrar ahorita a esto que ahora en lo que estás y en la comunicación, quería comentar que me gustó también lo que dijiste, que cuando empezaste en biología te llamaba la atención la neurobiología y que te fuiste a pedir como, hey, miren, puedo estar aquí de asistente, puedo hacer algo, puedo conocer esto. Y me gusta mucho que podamos dejar esto como un consejo, ¿no? Para quienes nos escuchan, que tal vez a veces nos da timidez o algo así, pero no, o sea, la universidad es el momento en donde hacer eso y probar tantas cosas para ver qué nos gusta y qué de plano no, ¿no? Porque tú ibas con la idea que te iba a gustar y que si no, y eso está perfectamente bien y qué buen momento darte cuenta de eso al inicio de la carrera, ¿no? Sí, 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 se queda como manera de consejo, me parece una muy buena idea, porque efectivamente creo que a veces estamos tan metidos en nuestros estudios que tampoco está mal, ¿no? Pero estamos tan metidos en nuestros estudios que perdemos la perspectiva de todo lo demás que hay en ese momento para nosotros. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la UNAM, de la universidad de donde yo soy egresada y que actualmente trabajo también, por ejemplo, hay muchos incentivos deportivos y culturales a la par de los estudios, ¿no? Sé que cada universidad es diferente en el mundo, pero aquí en la universidad te daban muchos descuentos para entrar a actividades culturales o incluso fuera de la universidad para tener acceso también a productos culturales o deportivos. Pero incluso también como tú mencionas, Rana, dentro de las mismas universidades perdemos como esa visión de todo también lo que podemos aprovechar. Entonces nos podemos meter de ayudantes, nos podemos meter de oyentes a clases a las que no estamos inscritos, podemos asistir a un montón de seminarios, de charlas y tal, pero claro, es que también a veces estamos tan cargados de cosas que no tenemos el tiempo. Y también es un momento de un montón de cambios y de disfrute que tampoco llegamos a tener más adelante en la vida, ¿no? Entonces, en realidad es una etapa súper cargada de un montón de cosas. Y si uno de los consejos es aprovechar espacios físicos y con grupos de trabajo dentro de sus universidades, que lo tomen, porque se ahorran mucho recorrido. Si yo no hubiera entrado a esos laboratorios, eventualmente hubiera entrado a un laboratorio y tal vez me hubiera frustrado 3 años dándome cuenta de que no era para mí. Y afortunadamente lo hice durante la carrera. Entonces, si hay esas posibilidades para los que nos escuchan, pues tómenlas, que no tengan miedo, ni pena, ni vergüenza. Creo que esa parte de realmente experimentar en la carrera las diferentes opciones que uno puede llegar a tener en un futuro en el campo laboral o académico es súper importante. Y Y justamente creo que no mucha gente se anima a tocar esas puertas, ¿no? A ver así como, ¿será que esta área, incluso si es gente que le gusta el laboratorio, pues puede ser laboratorio en diferentes áreas, ¿no? Entonces, como que ir probando un poquito de cada cosa es súper importante, pero me llama la atención también cómo fue la historia de la biología la que te jaló. Creo que existe la idea de un biólogo, dicen, biólogo de bata o de botas, ¿no? Biólogo de campo o biólogo de laboratorio, pero ¿y qué de esa parte más teórica? Entonces, me gusta mucho cómo cuando recibiste esta parte de historia de la biología, te atrapó y eventualmente a partir de eso llegaste al área de comunicación, ¿no? Entonces, ¿te diste cuenta de que te llamaba la atención todo esto de la historia de biología y comunicación un poco temprano en la carrera, ¿no? Si no estoy mal. Justamente el darme cuenta de eso, más bien fue al final, cuando ya estaba yo, o sea, de todos estos brincos en los que yo iba pidiendo espacios en laboratorios para encontrar finalmente cuál era el que me gustaba, el último laboratorio en el que estuve, bueno, laboratorio formal de pipetas y reactivos, fue uno en fisiología celular que trabajaban justamente temas de neurobiología con sanguijuelas. Y más allá de lo que representaba abrir las sanguijuelas y sacarles las neuronas y tal, yo lo que veía, además de la dinámica del laboratorio, era que el investigador jefe del espacio, del área en la que yo estaba, siempre estaba metido en su oficina. A mí con el trabajo que me estaba costando encontrarle el pulso a las neuronas y el potencial y el voltaje y demás cosas que pues las necesitas para analizar lo que estás picando y observando, yo decía, ¿cómo es posible que a mí me esté costando tanto trabajo y ese señor esté ahí metido y no venga aquí a enseñarme y ayudarme, ¿no? O sea, para mí era muy frustrante eso, que los investigadores no me ayudaran y que a mí me dejaran sola. Y lo que más me frustraba es que eso eran cajas gigantescas de conocimiento
que ni siquiera sus propios estudiantes les podían transmitir un poco de eso. Y esa frustración, además del que me hizo salirme de ese laboratorio y de decidirme por la historia y por la filosofía, lo que hizo también fue darme cuenta de que a veces en las mismas universidades no hay ese paso de información de los mentores a los estudiantes y que a veces los estudiantes tenemos que ser muy autodidactas y llegar por nuestra cuenta propia cuando los mentores podrían ahorrarnos mucho camino. Y a la par entonces de que entro a este nuevo espacio de historia y filosofía de la biología, busco dónde puedo hacer prácticas para aprender a comunicar ciencia. Y entonces en la UNAM, en la universidad en la que estoy, también hay un museo de ciencia que tiene una oficina de información. Y lo que hacían entonces era informar, valga la redundancia, sobre la ciencia que se hacía en la UNAM, en la universidad. Entonces pido entrar como servicio social allí, bueno, primero como servicio y luego como prácticas profesionales, para justamente redactar notas y hablar y contribuir, ¿no? Yo decía, si en esta universidad se genera tanto conocimiento, tenemos que apoyar a que se difunda y que la sociedad aprenda de esto. Y fue justamente de estas prácticas que hice allí que me di cuenta que eso era lo que me gustaba, que lo que yo podía hacer era estar enterada de muchas cosas al mismo tiempo y de aprender al mismo tiempo de muchas cuestiones también, ¿no? Ya no era nada más de biología y ya no era nada más de historia, sino que eran de un montón de cosas. Entonces un día estaba en la cámara anecoica de la Facultad de Ciencias, otro día estaba en el acelerador del Instituto de Ciencias Nucleares y cada día era diferente y era aprender de un investigador, de su área, de su tema. Y entonces era preguntar, oye, pero entonces esto que leí el otro día tiene que ver con, y ver la cara de los investigadores de que estabas justamente relacionando temas que probablemente no eran tan aparentes, su relación, y que tú lo hacías y que para ellos era muy emocionante, pues a mí eso también me emocionaba. Y entonces ahí fue donde dije, yo quiero dedicarme a esto, quiero estar aprendiendo todo el tiempo de todos los temas y quiero entender y quiero estar enterada de lo último que hace y meterme a las entrañas, pero sin embarrarme las manos, porque como les dije, a mí el laboratorio no me gusta, ni soy buena. Entonces era como la situación idónea en la que yo podía entrar a los laboratorios, podía enterarme de lo que estaban haciendo, pero sin comprometerme a estar ahí. Entonces era fabuloso. Y fue justamente de eso que me di cuenta que eso era lo que me gustaba y por eso fue que decidí dedicarme a la comunicación de la ciencia. No era nada más contarle al mundo de lo que tú estabas enterándote, sino era tú misma entrar y ver y maravillarte y estar en el chisme y que yo digo chisme, pero no sé si ustedes digan chisme, pero bueno, estar allí en la cotilla, en el centro de la generación del conocimiento. Qué buenísimo, de verdad. Estoy impactada con lo que decís, porque creo que aquí las tres de Epistema somos súper curiosas y también eso es parte de por qué empezamos a hacer toda la parte del podcast y también un grupo de comunicación científica que teníamos nosotras, que es porque somos shooters, le decimos aquí en Guate, que es como que nos encanta andar con la nariz metida en donde no nos llaman con Chute. cosas de ciencia. Ajá. Y pues qué buenísimo que tú encontraste esta forma a partir de la comunicación científica para poder ir conociendo y empapándote de todo esto. Entonces, tengo una pregunta que a mí me encanta hacer y es, ¿cuál es el dato curioso o qué es la cosa más interesante que has aprendido en tu trabajo? Así que tú digas, wow, esto jamás me lo hubiera imaginado. A ver, es que estoy segura que a ustedes les pasa lo mismo. Te estás llenando todo el tiempo de datos curiosos. Entonces, más bien podría decirles los últimos que me han volado la cabeza. Y claro, y esto tiene que ver porque estoy ahora con físicos. Albert Einstein nunca vio un láser y Newton nunca supo de la existencia de los dinosaurios. Esos dos datos a mí me parecen, o sea, el que Newton nunca hubiera visto, sabido, ni siquiera no digamos ni siquiera un fósil de dinosaurios, que nunca hubiera sabido de la existencia de los dinosaurios, me hace pensar en muchísimas cosas. No es nada más que el hombre no supo de los dinosaurios, sino es que la gente de la época no supo de los dinosaurios. Y luego si te pones a pensar que, por ejemplo, las mujeres no tenían acceso a, ya no digamos ni siquiera conocimiento, a veces eran analfabetas incluso, ¿no? Y era el esposo el que sabía leer. Entonces, si yo hubiera sido mujer en esa época, no solamente no hubiera sabido de los dinosaurios, sino posiblemente ni siquiera hubiera sabido leer. O sea, me hace, saben, pensar muchísimas cosas
Y el haberme enterado que Newton no conoció los dinosaurios, ni siquiera supo de ellos, me hizo sentir mucha gratitud por la época en la que yo vivo, porque no solamente tengo acceso a una cantidad ilimitada de conocimientos, sino además tengo las capacidades para acceder a él, ¿no? Entonces, sé que es un dato que podría parecer muy pequeño, pero me hizo pensar en cosas muy grandes. Y ya en términos de un dato curioso que en la pandemia me llamó mucho la atención y que ese sí es mucho más grande por sus implicaciones científicas y evolutivas, es que una infección viral, o bueno, lo estoy reduciendo, pero la infección viral que sucedió alguna vez en nuestro ancestro, quiero decir, el ancestro de los mamíferos, o sea, antes de que existieran los mamíferos, pero una infección viral fue lo que llevó al desarrollo de la placenta y eventualmente a la conformación del grupo de los mamíferos. Entonces, aprendí este dato curioso cuando estábamos en medio de la pandemia, cuando estaba la cosa hirviendo, porque claro, los virólogos estaban muy consternados de que los virus iban a ser catalogados como algo muy nocivo para, ya no digamos la humanidad, sino para los ecosistemas, ¿no? Y entonces una viróloga fue la que nos dijo, a ver, los virus forman parte de los procesos evolutivos, tanto así que es gracias a una infección viral que los mamíferos existen como tal porque desarrollaron una placenta a partir de una infección viral. Entonces, el pensar cómo un organismo con una infección viral eventualmente desarrolló una placenta, o sea, lo que implicó evolutivamente el desarrollo de una placenta es una locura, ¿no? Así como por ejemplo, una pregunta que me hace mi novio es el tema de la metamorfosis, ¿no? Que se supone que existe la metamorfosis como resultado de que no haya competencia dentro de la misma especie en distintas etapas de la vida del organismo. Y entonces él me dice, pero a ver, ¿cómo es que un gusano pasa a ser una mariposa? O sea, como qué proceso evolutivo tuvo que haber sucedido para que eventualmente tengamos procesos de metamorfosis, que me parece una pregunta muy válida. Yo también lo llevo a la placenta. ¿Qué debió haber sucedido evolutivamente para que los mamíferos eventualmente desarrollaran placentas? Me parece que es una locura. Y eso es resultado de una infección viral. Entonces, resumiendo, esos puedo decir que son los tres datos curiosos que me han volado la cabeza últimamente. Wow, yo no sabía eso de la placenta tampoco, hasta ahorita. Qué Sí, increíble. ahorita nos volaste Sí, la es cabeza a nosotras súper también. interesante. Sí. Creo que vamos a proceder a leer un poco más al respecto para seguirnos volando la cabeza cuando terminemos esta entrevista. Sí, por favor. Bueno, cuando terminemos la entrevista se van a ir a dormir, pero por favor, eventualmente vayan a leer sobre el proceso evolutivo que tiene que ver con la infección que llevó al desarrollo de la placenta, porque es súper interesante. Como probablemente sabes, mamíferos como los humanos nos desarrollamos en el útero de nuestras madres. La placenta es un órgano temporal que se desarrolla en el útero durante el embarazo. Pero, ¿te has puesto a pensar que esto no es tan común en el mundo animal? La mayoría de otros animales, desde insectos a peces y reptiles, ponen huevos, es decir, son ovíparos. Y de hecho, también hay mamíferos ovíparos. Los monotremas, los mamíferos más primitivos que aún existen, como el ornitorrinco, no tienen placenta y ponen huevos. Los huevos le dan al embrión cierta protección para desarrollarse estando afuera de la madre, y en su interior tienen una yema con los nutrientes necesarios, estructuras para los desechos y una cáscara, por lo general porosa, que también contribuye al intercambio de gases. De una manera muy sencilla, en algún momento de la historia evolutiva, un virus infectó a mamíferos ovíparos y esto provocó los cambios que llevaron a que, en lugar de células que dan origen a una cáscara de huevo, existiera otro tipo de células que dieron origen a la placenta. Es la placenta, en mamíferos placentarios como nosotros, la que actúa como protección adentro de la madre, permite el intercambio de nutrientes y oxígeno y la eliminación de desechos. ¡Qué loco! Y de todo esto que nos cuentas me llama la atención, tal vez creo que son como dos preguntas muy relacionadas. Y quería preguntarte primero, ¿cómo es tu día a día? Porque me imagino que es algo muy variado y haces tantas cosas, pero también quería unirlo específicamente en lo que estás ahora, que es trabajando más que nada con físicos y que tú, digamos, tu pregrado fue en biología, no específicamente en física, y me da curiosidad como qué
tanto tienes que aprender de nuevo? ¿O cómo es esa colaboración, como los retos, dificultades y pues, también las cosas positivas de todo esto? ¿Cómo es tu día a día trabajando con la física en comunicación? Sin duda puedo decirte, llevo casi 2 años en el Instituto de Física y sin duda puedo decirles que ha sido uno de los retos más grandes a los que me he enfrentado. Primero porque una de las cosas que les decimos a los alumnos y Víctor, cuando esté el episodio de Víctor, lo podrán escuchar porque él es con quien doy la clase de divulgación de la ciencia aquí en México. Y si aún no has escuchado el episodio de Víctor, te invitamos a escuchar el episodio anterior para conocer su historia. Es que siempre les decimos que tienen que manejar de pe a pa el tema del que vayan a comunicar. Si vas a hablar justamente de eso, ¿no? Si vas a hablar de la placenta, pues conocer todo lo que tiene que ver con la placenta, ¿no? Que los organismos placentarios, el desarrollo evolutivo, las ramificaciones, las células, los genes que desencadenan, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que ser maestro en temas que tengan que ver con la placenta. Pero claro, llega Sofía al Instituto de Física y se entra con la cola entre las patas porque claramente no es su área de experiencia, ¿no? Ya ni siquiera de formación académica. Entonces, algo que he aprendido y que me ha ayudado a mantenerme humilde es que a veces tienes que comunicar cosas de las que totalmente desconoces. Y pues se implica irte a aprender desde literalmente casi desde cero. Algo que, por ejemplo, yo he aprendido es que la manera en cómo a mí como bióloga me enseñaron de los átomos no es para nada como los físicos contemporáneos visualizan al átomo, ¿no? Y una de mis grandes quejas con los biólogos es por qué nos enseñan procesos moleculares con modelos atómicos que se dejaron de usar hace cientos de años. O sea, a mí eso me parece, no sé qué pensar, ¿no? Pero me parece que no es nada óptimo que nos enseñen eso, biología molecular con un modelo atómico que es obsoleto. Pero bueno, lo dejaré allí nada más de uno de los aprendizajes que he tenido ahora de trabajar con físicos. Mi día a día es no cumplir con la agenda que tenía pensada para ese día. Es tener una lista de tareas a hacer y revisarla en la noche y darme cuenta que si logré hacer una fue mucho. Porque es literalmente llegar, no cumplir con los objetivos planteados. Eso es que tu día tengas planeada una cosa y se vuelva otra totalmente diferente. Y es actuar al momento rápido, ¿no? Resolver, por ejemplo, ahora que fue el anuncio de la fusión nuclear, recuerdo perfecto, ese 13 de diciembre estaba yo desayunando plácidamente en mi casa, escuchando las noticias de la mañana. Y justamente daban el anuncio de que se esperaba que unas horas después en Estados Unidos se diera un anuncio muy importante sobre la fusión nuclear. Así podría recordar perfectamente que estaba yo a punto de darle la mordida al pan tostado escuchando eso y diciendo, maldición, el día de hoy va a estar movido. Y esa noticia que Sofía escuchó fue que por primera vez en la historia se había logrado una fusión nuclear con una ganancia de energía neta, es decir, la energía liberada en el proceso de fusión fue más que la energía empleada para realizarlo. ¿Podemos contar con esto como una fuente de energía renovable? Bueno, quizá aún falta para llegar a eso. Si quieres conocer más de esta noticia y sus posibles implicaciones, te dejamos algunos enlaces en las notas del episodio. Y sí, llegué al instituto y el mandato fue, tenemos que hacer algo sobre fusión nuclear. Y fue ir corriendo con nuestro experto en temas de fusión nuclear y hacer un video para subirlo a redes sociales donde él estuviera no solamente explicando qué fue el anuncio, sino contextualizando con la investigación en fusión nuclear, ¿no? Y fueron 3 días de que la prensa nos estuvo buscando de sol a sol para pedirnos entrevistas para explicar el tema de la fusión nuclear. Y claramente esos 3 días yo no cumplí todo lo que yo tenía pensado, ¿no? Y claro, entonces como ya también era diciembre, pues yo no sé ustedes en sus respectivos lugares de residencia, pero al menos aquí en México estaban creciendo el número de contagios por COVID. Entonces, pues resultó que lamentablemente el investigador en cuestión, cuando pasaron esos 3 días de locura, dio positivo para COVID. Entonces fue ponerme en contacto con todos los reporteros para decirle, oye, el investigador dio positivo, por favor, monitoréate porque tú, yo, todos estuvimos en contacto con este investigador que acaba de dar positivo, ¿no? Entonces, eso es estar todo el tiempo
con el celular pegado. O sea, esto que ven en las películas de que la persona que lleva comunicación está a las 4 de la mañana despierta resolviendo algo que acaba de surgir y no puedo decir que ese es mi estilo de vida porque no lo es, pero sí es verdad que es de sol a sol de estar resolviendo, ¿no? Es fines de semana y atendiendo peticiones y que la agenda sea algo que una entidad efímera que se queda solamente en tu recuerdo y en tu memoria porque es algo que no puedes cumplir. Pero bueno, les puedo decir que justo, o sea, regresando a esto que les decía yo de que no sé quedarme quieta y no sé estar concentrado en un laboratorio, creo que justamente esta dinámica es la que a mí me ayuda, ¿no? Esta adrenalina de tener que resolver cosas y buscar y ver cómo se resuelve un concepto que no sabemos cómo comunicar, por ejemplo, ¿no? Y entonces meterte a ver cómo lo han hecho los demás y como esta necesidad constante de estar ocupada es a mí lo que me entretiene mucho, aunque sé que suena muy obvio, pero como que esta necesidad de ser multitasking es también muy gratificante. Y sumando a la definición que hiciste, están los biólogos de bata, de corbata, perdón, los de bota, de bata y de corbata. Y entonces yo en ese caso sería una bióloga de corbata que está en una oficina, en un escritorio, pero que todo el tiempo se está moviendo. A veces tengo a mis estudiantes conmigo y los dejo a ellos porque literal estoy moviéndome por todo el instituto resolviendo cosas y preguntando. Entonces, ese es un día a día, es extenuante y es estar resolviendo, es no cumplir con lo pactado y es gratificante y emocionante y genial. Qué bonito. Ahora que ya llevo ya unos meses en mi trabajo también en marketing y comunicaciones, me identifico un poquito. Creo que llegas la mañana, ¿qué? ¿Estás mi lista? Y de repente te entran 5 correos, necesito esto para hoy, presentación para hoy, artículo para hoy. Es como, no, mi lista, adiós. Es que así Todo pospuesto. es eso. Todo. Y luego, yo no sé tú, pero a mí me da a veces en las tardes un remordimiento gigantesco de decir, no es posible que no cumpla con las cosas que me planteo porque tengo que resolver. No sé si ustedes conocen a Mafalda, esta tira argentina. Sí. Tiene una tira que dice que la desgracia es que siempre tenemos que resolver lo urgente y no lo importante. Y así es este trabajo, ¿no? Tienes que resolver lo urgente y lo importante lo vas aplazando. Pero bueno, que también es muy gratificante. Sí, totalmente. No me imaginé cuando nos ibas a empezar a contar cómo era tu día a día que fuera a ser tan ajetreado, honestamente. Creo que por lo mismo que tú nos contabas que hay que saber, cuando uno comunica, hay que saber un tema así como de pe a pa y estar bien sumergido en qué es lo que vas a comunicar. Me imaginé que iba a ser un poco más tranquilo en el sentido de que ibas a pasar mucho tiempo estudiando las cosas que ibas a contar. Y gracias realmente por ilustrarlo. Me identifico mucho con esa parte que tú decís de la satisfacción de estar resolviendo cosas y de la adrenalina de estar cambiando un poco de tema y siempre estar multitasking. Yo, antes de pasar a las preguntas finales, quería hacerte una pregunta que creo que les queríamos preguntar en septiembre cuando entrevistamos como podcast cienciacionales. Y creo que tanto Víctor como Patch nos dijeron que tal vez eso era contigo. Y entonces la pregunta la venimos guardando desde algunos meses y es, pero no sé cuál es la pregunta, creo que solo queremos saber más sobre la historia del Dr. Gecko. Qué proyecto más por hermoso. Ay, qué bien que lo conocen. Por si no sabes de qué hablamos, aunque a continuación escucharás un poquito más, te dejamos el enlace para que puedas ir a ver el show del Dr. Gecko en YouTube en las notas de este episodio. ¿Cómo fue de tu perspectiva? Porque también en tu página, en la página de Sensacionales, está escrito en tu biografía que es del proyecto del que estás más orgullosa. Entonces, tal vez cuéntanos cómo fue de tu perspectiva, cómo nació el Dr. Gecko y tal vez tu experiencia en la producción del Dr. Gecko. Ok, me voy a tomar la libertad de primero decir por qué es el que me siento más orgullosa. Y es porque cuando aquí en México hay un canal, hay varios canales educativos, pero uno de los canales educativos que más audiencia tiene es el que se llama Canal 11. Y el Canal 11 es coordinado por una de las universidades también más importantes de México, que es el Instituto Politécnico Nacional. La UNAM tiene también su canal, pero el Politécnico Nacional lo ha sabido hacer mejor con la televisión. Y a muchos de mis colegas de mi generación nos marcó mucho las caricaturas que pasaban pues cuando éramos niños por la calidad que tenían. Y yo no sé ustedes, si ustedes conocen o saben del mundo de Big Man. Sí, sí saben. Ok, bueno,
el mundo de Big Man lo pasaban en Canal 11 cuando yo era niña. Todavía un poco me tocó de adolescente, pero bueno, de niña era de cajón que yo veía el mundo de Big Man. No puedo decir que eso me haya llevado a hacer de formación científica, creo que es darle demasiado crédito, pero sí es verdad que lo disfrutaba mucho. Disfrutaba mucho y ahora como comunicadora de ciencia puedo decir que es un gran producto de comunicación. Pero bueno, el chiste es que ese canal fue muy importante para mí, ¿no? Ver todas esas caricaturas, todos esos programas. Y lo que me hace sentir mayor satisfacción es que nosotros pudimos poner la serie en ese canal. Se pudo difundir de manera, pues eso, ¿no? Que tuvo una participación nacional, a nivel nacional, y para mí eso es lo que más orgullosa me hace sentir, porque, claro, pienso yo en esa niña que veía esas caricaturas y lo mucho que le significaron, y me gustaría pensar que eventualmente va a haber niños que cuando se vuelvan adultos van a pensar en como parte del repertorio que ellos vieron a Gecko. Entonces, eso es lo que me hace sentir más orgullosa. Gecko nace porque el instituto donde se generó, que es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, tenían una serie de cómics que eran bastante malos. Y entonces, para renovarlos y mejorarlos, contrataron a un artista que fue el que hizo el concepto de Gecko. Era respetar el mismo contenido, pero ahora más bien con un personaje que fuera el que comunicara esa ciencia de la genómica. La intención de hacer un gecko pues tiene que ver justamente porque el genoma de los geckos es apasionante en términos de cómo ese material genético eventualmente se refleja en las características de los geckos, que también son organismos fascinantes. Entonces esa fue la razón por la cual él escogió a este animal. Pero también hay otra razón y que también me hace sentir muy orgullosa, que es que el utilizar representaciones no humanas para explicar conceptos hace que el contenido se vuelva más universal. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, justamente, por ejemplo, en el mundo de Big Man, pues tienen a tres caucásicos de ojos, pues no sé si verdes, pero bueno, de ciertas características que los hacen ser, pues que los ubiquemos con ciertos rasgos y que eventualmente nos hacen relacionarlos pues con un cierto tipo de ciencia, ¿no? Y con cierto tipo pues también de elitismo. Sin embargo, el tener entonces un organismo que sea el que represente a la caricatura, que no tenga ninguna característica más que la antropomorfizada, pues te da entonces esta posibilidad de que muchos niños se atraigan y no necesariamente vean rasgos que los hagan sentirse excluidos o incluidos de manera pues simbólica o con una representación pues muy obvia, ¿no? Eso por un lado. Al final sí se tuvo que poner una doctora de Nina que cumple ciertas características que sí pueden resultar sesgantes, pero bueno, eso ya fue más una decisión del artista y a ella no se le dio el protagonismo, sino al animal. Entonces eso era una cosa que a mí me gustaba muchísimo, esa cuestión de no darle una identidad humana que hiciera que se sesgaran a las audiencias. Eso también me gusta mucho. Y bueno, pues eso, Gecko se volvió la mascota del instituto al punto que hicieron una botarga, que no sé si ustedes también manejan ese concepto de botarga, que son estos como peluches gigantes en los que un humano se mete y manipula. No sé cómo lo llaman No ustedes. sabía que así se llamaba, botarga. Nosotros así los No, yo llamamos, tampoco no sé sabía, ustedes pero cómo lo Kat sí llaman. sabía, mira. Ajá. Sí, ella sí me entendió. Al punto de que cuando eran los eventos en el instituto, alguien se ponía el disfraz del gecko y la gente se tomaba fotos y estaban encantados. Entonces se volvió parte de la identidad del instituto. Y bueno, como les decía, pues eventualmente desembocó en una serie animada que está en YouTube, que pueden buscar como el show del Dr. Gecko, que fue transmitida, como les digo, no solamente en este canal del Politécnico Nacional, sino en otro también educativo cultural de México, el Canal 22, que es conocido así nada más por ser Canal 22. Tuvo su aplicación móvil, tuvo muchas salidas, ¿no? Y nosotros pudimos justamente constatar pues cómo funcionaba el proyecto, entonces lo pudimos evaluar, lo pudimos reestructurar. Fue un proyecto que estuvo muy bien planteado desde su inicio, un proyecto que me permitió a mí enterarme cómo funciona el financiamiento en México para trabajos de divulgación. O sea, me dio muchos aprendizajes de muchos tipos, no solamente de genómica, sino incluso hasta de gestión de la divulgación de ciencia y muchas satisfacciones como esta que les digo, que es la que me hace sentir más orgullosa. Entonces, no sé si eso un poco contesta la pregunta, pero bueno, eso es lo que les puedo decir de Gecko. La verdad es que cuando lo conocimos, creo que a las tres nos voló la cabeza y era así como, qué cosa más chilera. Chilero sería como padre, ¿no? Padre, sí.
Eso está genial. Pues sí, y justo ahora, bueno, está en desarrollo, lo sé, porque, bueno, sigo teniendo contacto con ese equipo. Están desarrollando ahora un proyecto que tiene que ver con nutrición y es el mismo artista y tal. Entonces se ve que le gustó mucho también a él comunicar ciencia y bueno, eventualmente habrá también salida de ese producto. Entonces está muy bien. Para ir terminando eso y como que uniendo con la última pregunta, me parece súper importante, como tú decís, todas estas características que ustedes buscaron para el doctor Gecko, que pues fuera un animal, para que fuera más inclusivo, porque pues quiera que no, uno cuando crece y uno tiene esas caricaturas que terminan siendo el modelo a seguir de uno. En mi caso, por ejemplo, a mí me encantaba Pinky Cerebro y yo tenía en mi cabeza que yo tenía un Pinky y un Cerebro que eran los que me iban diciendo qué hacer o qué no hacer. Como que siempre ayuda bastante como poder sentirte un poquito más familiarizado con esos personajes, ¿no? Pero después uno sigue creciendo y uno hace su propia característica, su propia personalidad. Y pues bueno, ya llega un momento en el que uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer con su vida, ¿no? Entonces, en nuestro caso, no sé cómo será en México, pero en Guate la mayoría de veces nosotros tenemos que tomar decisiones importantes por ahí de nuestros 17 años, de qué carrera vamos a tomar, universitaria, y un montón de cosas importantes. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a tu yo de 17 años? Uy, qué pregunta. El consejo que le diría es que haga lo que está haciendo. O sea, justo hoy hablábamos con una estudiante de aquí del instituto que está por terminar su carrera de física y se estaba lamentando haber elegido física y no haber elegido una carrera que le diera mejores prospectos en términos económicos. Y era lo que le decíamos, a ver, si vas a ser científico aquí o en Timbuktu, no vas a hacer mucho dinero. No es como los banqueros o los abogados que generan grandes cantidades de dinero. Nosotros no tanto. Sí puedes llegar a eso, pero las motivaciones son otras. Y entonces ella lo que nos decía es que entonces se iba a cambiar de carrera o que la maestría más bien la iba a hacer en algo que eventualmente le llevara a tener dinero. Y entonces el consejo que yo le di a ella y que tal vez aplicaría para mí, yo de 17 es que no se mortificara, que la vida siempre está cambiando y que las decisiones que tomas hoy en 3 años van a ser diferentes simplemente porque tus circunstancias van a ser diferentes. Entonces, una vez leí por ahí que un consejo que daban en un asilo de ancianos era que no te preocuparas tanto y creo que tal vez eso sería lo que yo me diría a mis 17 años, que no me preocupe tanto, que siga haciendo lo que estoy haciendo, que lo estoy haciendo bien y que me va a salir bien. Creo que eso sería lo que me diría. Buen consejo. Tristemente, ya llegamos a la última pregunta, entonces te queremos preguntar, en tu opinión, qué pueden hacer las personas que nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región. Uf, esa pregunta está muy difícil. Pues sin duda estar informados y tener un pensamiento crítico y acercarse al conocimiento científico. Si no tienen una formación en ciencias, esa, mantenerse informados, fomentar un pensamiento crítico y hacer este ejercicio de escepticismo y de análisis y de preguntas y de encontrar información en fuentes validadas. Eso por un lado. O sea, creo que el ejercicio creo que algo de la identidad de los científicos tendría que ser aplicable a cualquier ser humano del planeta. O sea, esta aproximación que tenemos como a las respuestas y al entendimiento de la naturaleza y del universo, creo que tendría que ser universal y no solo para nosotros. Entonces, creo que las sociedades serían muy diferentes si tuvieran una aproximación un poco más científica, si se me permite el concepto. Y en el caso de los que sean científicos, pues también estar conscientes de que la ciencia es un motor social y político y que no es esta burbuja aislada de la sociedad que nos va a traer progreso y beneficios, que la ciencia también está corrupta y que también eh, está movida por intereses eso, políticos, económicos y sociales y que no por eso debemos ser arrastrados hacia los intereses que benefician a unos cuantos. Entonces, como científicos, yo diría que es eso, no perder de vista que la ciencia es un motor social, político y económico y que más bien lo que tenemos que hacer es empujar para que beneficie a la mayoría y no solamente a unos cuantos.
Gracias, Sofía, por recordarnos que la ciencia no es apolítica y juega un papel importante en la sociedad, y por recordarnos de disfrutar cada etapa de la vida, ya que nuestras circunstancias cambiarán constantemente y siempre podemos cambiar también nuestro rumbo e intereses. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para no perderte ni un episodio. Síguenos también en redes sociales y cuéntanos, ¿recuerdas algún programa de tu infancia que te acercara a la ciencia? Ahora sí, nos vemos. Psst. Hey, ¿sigues ahí? ¿Ya te diste cuenta que cada vez nos acercamos más al episodio número 100 de Epistemas? Si tienes alguna sugerencia para este episodio especial, cuéntanos en nuestras redes sociales o escríbenos a epistemaspod@gmail.com. Ahora sí, hasta la próxima semana.